y en un momento en que la libertad de expresión enfrenta nuevos desafíos con la expansión de los medios digitales y donde hay una línea muy delgada entre la intención de organizar un ecosistema de medios, proteger la libertad de expresión o amordazarla, este panel reúne voces claves para analizar el anteproyecto de ley que busca actualizar el marco jurídico sobre expresión y medios en República Dominicana. ¿Se trata de una modernización necesaria o de un intento encubierto de control estatal? Representantes del periodismo tradicional, medios digitales y el ámbito jurídico, pues nos hablarán sobre los puntos más polémicos de esta propuesta. Y bueno, la primera pregunta, la nueva ley de comunicación, ¿cuáles son los argumentos que respaldan la reforma a la ley existente y por qué se hace necesario una nueva ley? Sí, en la República Dominicana la Constitución del 2010 adoptó la modalidad del Estado Social y Democrático de Derecho. Y con ello, pues, la emergencia de poner a tono con esta Constitución ya la denominación de derechos fundamentales. La libertad de expresión ya hoy, y a partir del artículo 49 de la actual Constitución, pues alcanza una dimensión que trasciende incluso el propio periodismo. Es extensiva a todos los ciudadanos, derecho a la información, la capacidad que tenemos no solamente de expresarnos por la vía que entendamos, sino también de escrutar. Por eso entra dentro de este abanico lo que hoy conocemos como el acceso a la información pública, que no es solo el acceso a las fuentes noticiosas, que es propio de los medios de comunicación, sino ya del ciudadano dominicano, en esa necesidad de exigir transparencia, de combatir la corrupción. Y ciertamente cuando nosotros observamos que tenemos una ley 6132, que es la que configura, es la que desarrolla la libertad de expresión, tiene ya unos 63 años de estar en vigencia. No hay duda de que está obsoleta y de que no responde no solo al entorno comunicacional nuevo, sino al desarrollo que se verifica en el orden de la tecnología, con la parte de alta tecnología, con las redes sociales y más aún hoy día ya el carácter exponencial que todo esto trae consigo por la inteligencia artificial. Entonces no hay duda de que hay que adecuar el tema de la libertad de expresión, del derecho a la información, de la Constitución, a la nueva realidad dominicana que dista mucho de lo que fuera pues la 6132. Desde esa óptica es inminente de que aquí se generen, de que aquí se verifiquen cambios alrededor del ordenamiento jurídico con el derecho a la información. Es una ley que procura modernizar al país en esa materia, regular, establecer. Esta ley también elimina la famosa Comisión de Espectáculos Públicos, que en el pasado pues sirvió mucho incluso hasta para represiones políticas. Se suspendían personas que no pudieran hablar por radio, que no tuvieran intervenciones políticas, como era el caso de José Francisco Peña Gómez en su época. Y se ha creado el INASCON, que es un instituto que procura ocuparse de regular de todo esto, digamos, de promover. Es una ley de protección a la libertad de expresión, que obviamente, y la libertad de expresión está más allá del rol de periodista, porque no tenemos ese derecho, ese ejercicio en nuestra condición de periodista, sino lo tenemos en nuestra condición de seres humanos. Por tanto, la libertad de expresión es una libertad que tiene todo ser humano, de expresarse, de hablar, divulgar, y ahora con la tecnología pues cada ciudadano es libre de colocar en sus cuentas lo que se le ocurra. Y por tanto la libertad de expresión en una democracia no se regula, es decir, porque cada quien está en libertad de decir lo que se le ocurra o de escribir lo que se le ocurra. Lo que se establece en una democracia son las consecuencias de los posibles excesos, ¿verdad? Y a nivel mundial la tendencia es que esos castigos, las consecuencias de esos castigos se han ido reduciendo también la cantidad. Por ejemplo, a nivel universal ha sido predominante la tendencia a que no haya prisión por delitos de palabra en el ejercicio de la comunicación. Y de hecho, en la República Dominicana tampoco existe esa prisión, excepto en dos aspectos.
Uno, cuando se refiere al presidente de la República y al cuerpo diplomático, que el Tribunal Constitucional de la República Dominicana eliminó la prisión para el resto de la dinámica, pero preservó la del presidente de la República y el cuerpo diplomático. Es que eso no tiene ningún tipo de respaldo ni justificación. Tú sabes lo que yo entiendo, que ellos se están preparando para las elecciones del 28. Porque que no tiene otra justificación. ¿Por qué callar los medios independientes de los cuales ellos no tienen control? Y con amenaza de sanción, sanciones de hasta 200 salarios mínimos, suspensión por 90 días, pero uno quedaría un año subyúdice también, que con una pequeña falta te eliminarían tu cuenta, cuando ellos saben que nosotros, los medios disidentes, no dependemos del Estado, sino que dependemos de patrocinadores y anunciantes particulares, como también del ingreso per se de las redes sociales. Entonces ellos lo que quieren es coartar realmente la libertad de expresión. Ripor, cuéntenos, ¿cómo afecta la propuesta de ley a los creadores de contenido y medios digitales del siglo XXI? Muchos han establecido que se trata de un miedo de los medios tradicionales que se han sentido desplazados y quieren trazar pautas a los digitales o poner mordazas. Es que no es que han dicho y que muchos creen, es que es una realidad. Es tanto así que fíjate que llevan o sea, se debate el espacio en la Sociedad Dominicana de Diarios, donde la mayoría de los medios nos ven a nosotros como una competencia, porque si hay una realidad que le hemos pasado el rolo a todos, y si no, que vayan a ver los tamaños de esos periódicos y la cantidad de edición que ellos tiran ahora, que no son ni siquiera un 5%, un 4% de cualquier canal de YouTube o cualquier cuenta de Instagram que haga el trabajo como el que nosotros hacemos. Entonces yo entiendo que sí, que aparte de que el Estado sabe que esos medios dependen de ellos, porque si el Estado le quita los anuncios de todos los ministerios y esa suma jugosa que le da el DIECON, esos medios dejarían de existir y nosotros no dependemos del gobierno, ¿entiendes? Entonces, en el subconsciente ellos saben que la opinión de esos diarios, no solo que desinforman también, como muchos medios en plataforma digital, pero también que son un sello gomígrafo del propio gobierno. Don Percio, entonces, ¿tienen razón o no quienes creen que se trata de una mordaza o es simplemente que esta ley hay que regular un ecosistema donde todo el mundo dice lo que quiere y como quiere sin medir las consecuencias de sus opiniones? Mire, yo no quiero discutir esto entre medios nuevos y medios viejos. Yo creo que los medios de comunicación son todos y los periodistas ejercen su rol a través de todas las plataformas posibles y a todos los medios disponibles. Por tanto, el periodismo sigue siendo el mismo, aunque hayan cambiado la forma en que hacemos las cosas, la forma en que presentamos las cosas, pero el objetivo principal del ejercicio periodístico es la búsqueda de la verdad, acercarse lo más posible a la verdad. Por tanto, eso yo creo que no cambia, es tal vez la única cosa que la tecnología no ha cambiado. Aquí no se trata de impedir que alguien diga o alguien haga. Yo creo que la gente tendrá la posibilidad de seguir haciendo exactamente lo que está haciendo ahora, y si se quiere, y si alguien quiere aún hacer más de lo que está haciendo, podrá hacerlo. Pero los ciudadanos siempre tienen el recurso de la defensa, es decir, si yo ofendo a alguien, no importa el marco que haya, el ciudadano siempre podrá venirme encima a través de las leyes de la República Dominicana. Y como ocurre en cualquier país del mundo, me demandan de un tribunal, me demanda por información, por injuria, por lo que sea, y un juez determinará si yo soy responsable o no, y dispondrá lo que yo tengo que hacer. Me puede imponer a lo mejor la necesidad de una rectificación, me puede imponer que yo haga un desmentido de lo que he dicho, me puede poner una sanción económica. Y por tanto yo tengo que compensar a esa persona. Bueno, yo estoy dispuesto a pagar cualquier consecuencia para decir lo que yo quiero. Bueno, yo lo hago, pero este proyecto no impide que usted siga haciendo lo que usted quiere hacer. Por tanto, yo creo que, y aquí en este punto lo que me gusta recomendar es, bueno, que cada quien lea el proyecto. Yo creo que toda obra humana es mejorable, es susceptible de mejorar. No creo en la perfección, yo creo que sobre todo por aquello que dijo el Papa Juan Pablo II
la perfección solo es de Dios y el hombre mientras más la busca, más se aleja de él. Entonces yo creo que ahora entramos en una fase interesante. El Poder Ejecutivo ha presentado el proyecto. Con el Senado de la República ha nombrado una comisión especial. Y me gustó una exhortación que tiene la designación de la comisión, y es la instrucción de que se escuchen a todos los sectores. Entonces yo creo que todo el que tenga alguna cosa que decir para mejorar, para oponerse a este proyecto, para apoyar este proyecto, yo creo que el escenario del Congreso es importante. Y desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se puede garantizar el equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor en contextos donde abundan los deepfakes y la desinformación? Mira, lo primero es que hay que decir que ya el tema de garantizar, la garantía no le corresponde, no está en manos del gobierno dominicano, está en manos del Estado dominicano y concretamente del Poder Judicial, del ámbito jurisdiccional, de los tribunales de la República, que en atención a la implementación, a la aplicación de las leyes, a la argumentación, a la interpretación, son los que están en este caso, son los que están habilitados para, en conjunción con el debido proceso de ley, con las reglas, con la Constitución de la República, entonces administrar justicia y buscar esa armonización, buscar esa garantía de que en este caso, el conculcar un derecho traiga consigo entonces lo que serían las sanciones de lugar. Eso ha estado ahí siempre. O sea, ¿cómo garantizamos, por ejemplo, el que no se cometan más homicidios? No tenemos cómo garantizar el que no se cometan más homicidios. Lo que tenemos es una legislación penal que es la que tiene que dar la respuesta social y es la que tiene que levantarse como una hipótesis, en este caso una hipótesis de trabajo para plantearse entonces un elemento lesionador de perseguir lo que son esas manifestaciones, como lo tenemos en las leyes penales, como lo tenemos en la reparación de daños y perjuicios, como lo tenemos en la difamación e injuria. Todo eso está ahí, lo que hay que actualizarlo, lo que hay es que fortalecerlo. Pero eso es propio, no de un gobierno, es propio del Poder Judicial, es propio de los estamentos que tienen que ver con eso. Lo que sí hay que tener en consideración es que a la hora de tú, más que reglamentar, que entiendo que no es lo correcto, a la hora de tú desarrollar en leyes adjetivas un derecho fundamental como es el derecho a la información, tú tienes primero que comprender de que eso no es exclusivo, eso no es propio de los periodistas. No se trata de una ley de libertad de expresión en el contexto periodístico del mero acceso a las fuentes noticiosas, de la cláusula de conciencia, del secreto profesional. No es esa harta labor que desarrollan los periodistas. Esto trasciende todo esto. Esto trasciende porque el rubro de libertad de expresión, un derecho por demás instrumental del que se requiere también para su ejercicio, de otros derechos, se requiere estar habilitado para tú ejercer otros derechos fundamentales. Entonces de ahí que hay que entender que ya no es libertad de expresión, ya es derecho a la información y que eso involucra a los ciudadanos y que tiene que haber entonces un contexto amplio de discusión que no solo sean los periodistas que pudieran ser los que más han velado tradicionalmente por ese respeto, por esa observación. Son los que más mérito tienen, son los que hacen el trabajo de fuego, los que arriesgan sus vidas, los periodistas, pero no son los únicos. No solo hay otras modalidades de periodismo como el entorno digital que tiene que ser considerado, como las redes sociales, como el más común de los ciudadanos dominicanos a quienes le atañe por la libertad de asociación, por todos los derechos colaterales, le atañe ese tema. De ahí que no podemos tener un sesgo porque no es una ley de ejercicio periodístico. No podemos dejarle eso solamente a los periodistas, a la sociedad de diario, que son los entes por excelencia, al colegio de periodistas, pero no son todos. Por eso habrá que configurar un consenso de discusión que asimile, que entienda que si vamos a hablar del derecho a la información, es un derecho que tiene una serie de pautas a la hora del legislador adjetivo desarrollar eso. Pauta de que no se puede afectar el núcleo esencial que configura el derecho a la información, de que no puede haber regresividad, de que no puede haber limitaciones, de que no puede haber cortapisa, de que tiene que haber facilidades para el ejercicio, la progresividad, no regresividad de ese derecho, de que se tengan todas las garantías. El que trasciende lo que son esos límites, bueno, ahí está el esquema, no un esquema gubernamental como el que se estaría configurando en la ley con el Instituto Nacional
de las comunicaciones. Entonces eso es lo que hay que comprender, de que hay que discutir, de que hay que analizar, de que hay que consensuar, de que eso no es un tema que pueda festinarse, de que eso va más allá del periodismo, de que eso cubre a la sociedad en pleno. ¿Y qué desafíos implicaría plantear, regular los contenidos en plataformas digitales, especialmente en un contexto donde el anonimato, los algoritmos dominan y que algunos ofrecen informaciones a veces sin sustento? Mira, yo entiendo que sí, que hay muchos medios que realmente desinforman y dicen cosas que no son, porque hay de todo en la viña del Señor. Ahora bien, hay medios como nosotros y muchos otros también, que lo están midiendo con la misma vara de lo que no son. El reto es no permitir que eso se apruebe así como está y que se haga un foro incluyente, porque vuelvo y lo digo, a donde se debatió y se ventiló este anteproyecto de ley fue completamente excluyente. Porque si bien es cierto, hay algunos de esos medios que han incursionado en las plataformas digitales, no son plataformas digitales per se, y no se le dio cabida a ninguno. Inclusive, ni siquiera se le dio cabida a medios convencionales como SIN, como Panorama, en ese debate. Entonces fue algo completamente excluyente, cosas que afecten a un amplio espectro como el de las redes sociales y los medios digitales. No puede un grupo de periodistas ya hasta octogenarios que no entienden bien cómo son las plataformas y cómo es los medios actuales. Señores, nosotros somos una realidad y somos el presente, ¿entiendes? Entonces ellos no pueden estar decidiendo el futuro de nosotros sin entender lo que están haciendo. Y te voy a poner un ejemplo. Mire el huevazo que puso Jochi Vicente con la doble y hasta triple tributación cuando la reforma tributaria. Ellos lo daban como bueno y válido, tremenda fórmula, qué duros somos, nos la estamos comiendo. Y fue un huevazo porque no entienden de lo que están hablando, no lo entienden. Señores, las plataformas le pagan impuestos a YouTube. Plataformas como nosotros pagamos ITEVI, pagamos todos los anunciantes que son a nivel local. Entonces ellos querían grabarnos también con un tercer impuesto. Señores, este es el cuarto intento de callarnos a nosotros y eso no se puede. Aparte de que el INACON ese que quieren crear también, eso va a ser otro gremio más politizado, que va a responder a intereses particulares también. Entonces misteriosamente, en periodo de elecciones ellos quieren callarlo. Ah, no, hay libre albedrío. ¿Para qué? Para que el gobierno y los partidos políticos, que cuando les conviene se unen, porque están unidos, ellos puedan meter su granja de bot y hacer toda su desinformación y toda su campaña sucia, porque la hacen. Y a mí nadie me puede decir que no, pero yo tengo ya como 4 elecciones bregando y sé cómo se manejan, quiénes la manejan, de dónde la manejan y todo. Mira, es que ley alguna, ¿qué es lo que hay que entender, es lo que hay que asimilar? Ley alguna va a contrarrestar, va a extirpar lo que son las inconductas inherentes, particulares de los seres humanos, como la corrupción, como la comisión de delitos. Las leyes se van a activar precisamente a partir de la comisión de cualquier inconducta, de cualquier problema que esté reñido con la misma. Por eso se hace necesario que todo esto tenga que ser actualizado. Pero esa actualización deberá siempre implicar la racionalidad, el respeto, la observación rigurosa de un derecho fundamental que se llama derecho a la información. Entonces tú tienes que, si vas a desarrollar eso, tienes que desarrollarlo no en una capacidad reglamentaria discrecional que tú le vas a dar a un órgano con superpoderes que no están a tono con lo que es la racionalidad objetiva del entorno constitucional, como lo es el Instituto Nacional de las Comunicaciones, el INACON, que puede suspender un programa, porque tú dirás, bueno, será positivo que para aquellos desaprensivos, para aquellos deslenguados que están haciendo un trabajo violatorio a los derechos de todo el mundo, cosas que no deben asimilarse, que no deben aceptarse, tú vas a plantearte o vas a poner entonces que estén en condiciones de hacer algo que pueda entonces reglamentarnos o que pueda caernos encima de todos. Algo irracional para atender un problema particular. No es viable, no es posible, eso es lo que estamos planteando. El INACON no puede tener, por ejemplo, la facultad, sin que medie un juez un debido proceso de ley, de cerrar un establecimiento, de suspender la transmisión de un programa, de una plataforma digital, de un medio, por 3 meses, con un tema donde hay presunción de inocencia, con un tema
sobre el cual ni siquiera se ha debatido, ¿no?, la ilicitud, con un sinnúmero de frases, de contenido abierto, ambiguo, discrecional, violencia desmesurada. O sea, ¿qué es la violencia desmesurada? Ofensa a la moral y a la dignidad. O sea, hay muchos aspectos que en una discusión tienen que ser parte de un glosario que no solamente defina, sino que le dé contexto en las condiciones de esa propuesta de ley. Don Percio, ¿qué salvaguardas se plantean en la propuesta de ley para que no se convierta en un instrumento de censura estatal o autocensura, como temen algunos, ya que desde un instituto regulador se pueden mandar a quitar contenidos? No sé si esto pudiera caer en arbitrariedad. Bueno, interesante. Este instituto que sustituye la Comisión de Espectáculos Públicos, que depende del Poder Ejecutivo, una de las cosas que se ha hecho es que se le quite al poder político esa facultad directa, el poder político directo, sino que se ha adherido al Ministerio de Cultura, porque constitucionalmente no se puede crear ninguna institución que no esté adherida a uno de los ministerios establecidos constitucionalmente. Y el Ministerio de Cultura es lo que más se adecua a la comunicación, a las cosas que hacemos. Esta designación del Consejo, a pesar de que se propone que el presidente lo proponga, pero se lo propone al Congreso, y el Congreso es quien lo designa. Y se establece también un procedimiento de cómo sustituir a ese personal, que son mecanismos para asegurar que no haya una manipulación política, y es un periodo completo, es decir, que tú puedes tener un consejo que pase de gobierno a gobierno, es decir, que un gobierno venga y encuentre el consejo y tenga que respetar ese gobierno, como ocurre en el Constitucional, como ocurre en el Tribunal Superior Electoral, en la Junta Central Electoral, en fin, que son organismos que en definitiva lo nombra el poder político, pero tienen unos mecanismos de controles para hacerlo. Segundo, estas actuaciones del instituto no son de carácter, digamos, directo de un ejercicio de poder, tienen que cumplir con un protocolo establecido por el derecho administrativo, es decir, tiene que cumplir con las partes, convocar, tiene que obedecer a una serie de normativas establecidas en el país en el derecho administrativo. Es decir, que no se trata de alguien que se aparece en un lugar y dice, baja eso de ahí, quita eso de ahí. Eso no existe, no hay posibilidad de que eso ocurra en esta disposición. Y además, si observa el proyecto, se va a dar cuenta que todas las sanciones y las llamadas faltas graves o delitos graves están referidos a los violadores de la libertad de expresión. Están dirigidas a proteger justamente la libertad de expresión. Por tanto, yo creo que es muy importante que esas precisiones se hagan, que se ponderen bien esto, porque en todo el contenido lo que se persigue es proteger justamente la libertad de expresión. Ripoll, nos ha dicho don Percio que esto no regula, que todo el mundo podrá decir lo que tenga que decir, como hasta ahora. ¿Ustedes cómo ven esto, Ricardo? ¿Y cuáles son esos puntos que usted entiende hacen a esta ley una mordaza? Pero es que nosotros lo sabemos, y eso se sabe. Eso llover sobre lo mojado, porque ahí están las leyes. Lo que pasa es que con el INECON, el INACON y el colegio, la Asociación esa Dominicana de Diarios, tú no tienes a dónde defenderte. Medalaganáricamente, unilateralmente y dedocráticamente yo te puedo sancionar y tú no tienes cómo defenderte. Eso no es libertad. Eso no es libertad aquí ni en Pekín. Y yo le voy, óyeme, no, espérate, porque es que yo me voy incomodando. Yo le voy a hacer un llamado a ellos, evítense problemas de verdad. Ustedes están abriendo muchos frentes, ustedes están muy calientes. A ustedes no les conviene meterse todos los medios en contra ahora mismo y que se recurra a medios internacionales. Señores, en pleno 2025, gobiernos como el de Donald Trump, gobiernos europeos y todo, le están dando más validez y más aquiescencia a los nuevos medios de comunicación como son las redes sociales y las plataformas digitales, para que ustedes aquí quieran amordazarlos. ¿Y qué mecanismos se proponen, verdad, para garantizar la libertad de expresión sin caer en la impunidad del discurso malintencionado de odio o de falsedad? ¿Cómo equilibrar esto? Bueno, es que tendrán que haber leyes siempre para combatir y tendrán, el fin último del derecho es garantizar la paz pública, la armonía social. Y tendrá que siempre existir un equilibrio, pero siempre en manos de los jueces. No es un órgano intermedio, no es un órgano que dependa del
Poder Ejecutivo, que sea quien lo proponga, al Senado para que se lo refrende en ternas y que posteriormente ya el ejecutor principal, que lo sería un director ejecutivo, las mismas personas que tú nombraste en el Senado para el Consejo, serían entonces lo que te van a proponer como presidente una terna para que tú entonces también designe por decreto lo que sería ese director ejecutivo que es el supremo de ese proceso, salvo el Consejo que tendrá que validarle uno que otro de los temas que éste vaya desarrollando. Entonces las leyes van a estar ahí siempre para dar continuidad a todo este problema. No es un tema de equilibrio. Cada quien que sea ofendido, que tenga algún inconveniente, tendrá los mecanismos para ir a los tribunales penales, a los tribunales civiles, para darle el seguimiento. Porque ciertamente ningún derecho tiene una connotación absoluta. Tu derecho termina donde empiezan los demás. Entonces hay que buscar una armonización, pero no ningún órgano del Poder Ejecutivo, no ninguna estructura como el INACOM, porque no son jueces. Esa armonización, esa tensión que existe en libertad, honor, intimidad, información, libertad de expresión, quien puede hacer esto no es ese órgano, quien debe hacerlo, y para quien está reservado es para el juez, con sujeción a una serie de principios, reglas de naturaleza constitucional y debido proceso de ley, que es el que tiene que garantizar eso y que es lo que nosotros esperamos y es lo que vamos a apelar siempre. No es este órgano que puede imponer, cerrarte por 3 meses con un tema que tú debes estar investido de una presunción de inocencia que no se conoce, que no se ha investigado, cerrarte por 3 meses y no solamente cerrarte por 3 meses, sino una suma millonaria de 30 a 200 salarios mínimos. O sea, pueden poner una multa de varios millones. Eso es un ámbito que en esta materia, por demás delicada, tiene que estar en manos de un juez. Es de eso lo que se trata y es lo que nosotros como Colegio de Abogados aspiramos, y por eso llevamos esa propuesta y vamos a discutir todo esto en el Congreso. Bueno, pues agradecida a ustedes por darnos sus opiniones, pues este es un tema que sin dudas nos mantendrá atentos, pues la libertad de expresión es un derecho que siempre debemos defender y que garantiza la democracia. Gracias a todos y volvemos en breve. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadbtv32@gmail.com. Y el tiempo realmente voló y ya hemos llegado al cierre de este programa. Gracias a ustedes por su sintonía. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para recibir con antelación toda la información y los avances de nuestras próximas entregas. Si usted no pudo vernos en vivo aquí por BTV Canal 32 los domingos a las 8 de la noche, recuerde que nuestro contenido queda disponible en el canal de YouTube de BTV Canal 32. Agradecemos su audiencia y le aseguramos que aquí seguiremos desenterrando verdades incómodas y planteando esas preguntas necesarias. Hasta la próxima semana.